Conceptos en las ciencias sociales dentro del ámbito feminista muy importantes a lo largo de la historia, gracias sobre todo al pensamiento de muchas mujeres importantes en los últimos, sobre todo, 200 años, cuando comenzaron a tener mayor importancia por parte del mundo occidental. Y eso, pero hay que decir que desde la antigüedad, desde Hipatia de Alejandría, pasando por Cristina de Pizán en la Edad Media y, por ejemplo, Isabel la Católica, como reina, ¿vale? Pero bueno, puedo poner como ejemplo, pero otras tantas, incluso Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, gente que ha dejado huella en la literatura, como he nombrado, española, gente en la actualidad que es importantísima, muchas mujeres anónimas que siguen luchando por esa igualdad y que ojalá, y yo siendo historiador, se pueda conseguir. Bueno, eso se espera. La situación hoy en día por parte del mundo occidental, esos cimientos que se construyeron en la Revolución Francesa, la Revolución Americana, en el ámbito occidental no están todavía del todo eh, bien fabricados. Lo voy a decir así, como si fuera un muro. Y el objetivo es que esa igualdad en un futuro, a corto plazo ojalá, se pueda conseguir más fácilmente, pero la situación por parte del mundo occidental todavía sigue siendo un poco problemática y los avances son muy pequeños. La pedagogía feminista y la filosofía feminista. La pedagogía feminista es una práctica educativa que busca transformar las relaciones de poder desiguales y promover la equidad de género en todos los ámbitos educativos. Se basa en la teoría feminista para analizar críticamente las estructuras de opresión y desigualdad presentes en la educación, desafiando los modelos educativos tradicionales y proponiendo nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. La pedagogía feminista, el objetivo es llevar a cabo una relación de poder que sean, claro, como la sociedad es desigual y lo que intentan promover muchas de ellas es esa equidad de género en todos los ámbitos educativos. El objetivo es que haya una equidad educacional para hombres y mujeres. Ya está, porque la teoría feminista lo que se basa es en la crítica hacia las estructuras de opresión y desigualdad presentes en la actualidad en torno al ámbito educativo, que es una crítica porque son todavía modelos muy tradicionales que proponen y lo que intentan hacer ellas es proponer nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. No solo es hay que enseñar solo, es decir, los hombres, no. Y todos los modelos antiguos que se queden. Lo que intenta la pedagogía feminista es cambiar, llevar a cabo una sociedad más justa e igualitaria en torno a ambos sexos y sobre todo que las mujeres tengan mayor presencia en el ámbito de la cultura, que lo vuelvo a repetir, que yo es que soy historiador, pero es que yo, ¿cuántas mujeres conocemos en el mundo de la cultura en España? Pues yo creo que se pueden contar dos o cuatro o cinco nada más. Porque el problema es lo que han dado de enseñanza. No es una crítica, no es una crítica, es lo que hay de enseñanza. Porque todo se centra en el mundo al final del ser humano y sobre todo el hombre. Entonces el problema es que si luego queremos igualdad, ¿cómo vamos a conseguirla si, si la situación sigue siendo eh, totalmente bueno, injusta en torno a que no hay equidad, porque la equidad de momento se dice mucho y yo pocas personas, y eso que hay algunas, pero poca gente, pocas mujeres siguen o mantienen un gran poder en empresas, por ejemplo, o en la cultura, o en otros ámbitos. El problema es que si queremos seguir una sociedad como es, pues hoy. Y más o menos esa es mi propia reflexión, como por ejemplo igual que la filosofía feminista, que es un campo dentro de la filosofía que explora y critica las relaciones de género, la opresión de las mujeres y que busca la igualdad de género. Es igual que la pedagogía. El objetivo de la filosofía feminista es que haya una igualdad de género, porque se oprime, según la filosofía, a las mujeres, porque las relaciones de género también lo que intenta es explorar y lleva a cabo una crítica, porque se manifiestan diversas formas de pensamiento y acción, tanto teóricas como prácticas, y se articula como una crítica filosófica a la realidad política, social e intelectual, buscando transformarla. El objetivo de la filosofía feminista, igual que la pedagogía feminista, es transformar una sociedad con las mismas oportunidades para los dos, tanto hombres como mujeres. Lo que piden nada más que las mujeres, eso no es. Luego puede haber filosofía más radical, feminista, menos, depende. El anarquismo igual, puede ser feminista, el marxismo, pero lo que pide en el ámbito de la filosofía, tanto y de la pedagogía, en el ámbito del término feminismo, es esa igualdad y esa estructura de que los poderes, las estructuras de cambio de poder cambien. No es que se cambie el Estado por completo, es que cambien las formas, que haya la misma equidad de hombres y mujeres en las empresas. Por ejemplo, hablando ahora yo que estoy hablando del mundo de la educación, pues el mundo de la educación, de la pedagogía, de la filosofía. Esto no quiere decir
que se lleve yo a la crítica de que no, es que no debe haber hombres. No, no. Yo estoy diciendo, en mi opinión, es que haya, y como habla la filosofía y la pedagogía en el ámbito del feminismo, es la misma equidad de los dos sexos. Y lo repito, la teoría feminista es un marco intelectual y político que analiza las relaciones desde una perspectiva de género, buscando identificar y desafiar las desigualdades y opresiones que sufren las mujeres. Se considera una teoría crítica que analiza la estructura social para comprender cómo se perpetúan las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. La teoría feminista no es monolítica, sino que engloba diversas corrientes y enfoques que han evolucionado a lo largo del tiempo. Primero, porque cada una de sus propias propuestas y análisis tiene la manera de ver un pensamiento diferente. ¿Qué es lo que te habla la teoría feminista? El objetivo es un marco y un pensamiento filosófico e intelectual, además de político, porque el objetivo lo que busca es una perspectiva de género con la identificación y también porque busca identificar y desafiar las desigualdades y opresiones que sufren las propias mujeres, eso está claro. Se trata de una teoría, o se considera una teoría crítica, que analiza la estructura social para comprender cómo se perpetúan las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Todavía, según lo que habla la teoría feminista, es verdad que sigue habiendo pues, esas estructuras de desigual en el ámbito de la sociedad. Y claro, no es una teoría feminista, por ejemplo, algo monolítico, no, 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 porque abarca diversas corrientes, enfoques, han ido evolucionando a lo largo de la historia. Cada una tiene sus propias propuestas y análisis y cada una, pues cada mujer, filósofa, historiadora, pedagoga, pero no hace falta en el mundo de lo que hablo yo de las ciencias, de las ciencias sociales, es que también se puede llevar a cabo en otros ámbitos. Ahí, pues en el ámbito de las ciencias pasa lo mismo. Gente, hay arqueólogas o antropólogas, o en el ámbito pues, de otro tipo de ciencias, que puede ser incluso bueno, pues, las ciencias, la química, la meteorología, por poner más ejemplos. Y hay tantos que cada visión lo que se pide es que desafiar a las estructuras. Eso no quiere decir, y yo voy a repetir, nada tiene que ver con el marxismo, del marxismo feminismo que hay que destruir toda la sociedad y que el capitalismo es el culpable. Ella no, la teoría feminista o el ámbito de la pedagogía, en el ámbito de la pedagogía, la filosofía, la historia o de otras formas, no es romper la sociedad, no. Luego repito, romper la sociedad es cambiar un sistema por otro, que es lo que intentan hacer, por ejemplo, en el ámbito a lo mejor del socialismo, el socialismo marxista, porque para los socialistas marxistas el socialismo utópico eso es una utopía que vino de Tomás Moro, de la época de la moderna, y que en la edad contemporánea del siglo XIX pues queda muy bien, pero luego al final, según ellos, fue muy floja. El feminismo lo que intenta es que haya igualdad entre ambos sexos y hacer una comparación y una equidad de poner una estructura de equidad o igualdad, me da igual, con el objetivo de cambiar los paradigmas educacionales o de las ciencias sociales o de otros ámbitos de la ciencia. Porque luego al final se piensa que no, es que la teoría feminista es igual que el marxismo, el socialismo, el comunismo y lo que quiere romper con toda la sociedad. No, yo comento sin historia. El feminismo es una cosa y luego hay feminismos de diferentes ramos. Que puede ser marxista, que ese sí va ese sí va que va en contra. Y según lo que dice el feminismo marxista, es una opresión de las mujeres por culpa del capitalismo y la burguesía. El feminismo es otra cosa. El feminismo lo que intenta es que haya igualdad entre ambos sexos. Y siempre ha habido esa desigualdad y continúa hoy en pleno siglo XXI en España y en otros países. Pero bueno, los cimientos que construyeron hace ya 200 años, según algunos, creen que están bien y no se pueden mejorar. Bueno, pues a lo mejor habrá que dar una vuelta a esos cimientos de la Revolución Francesa, por ejemplo, de la Revolución Americana algo, o se podrá hacer de otra manera o otro pensamiento, y que es la interseccionalidad. Es un concepto que analiza cómo diferentes factores de identidad, como el género, la raza, la clase social, la orientación sexual, etcétera, se cruzan y se superponen para crear sistemas complejos como la opresión y el privilegio. Ese es un ejemplo. No se trata de simplemente de sumar identidades, sino de entender cómo interactúan y se influyen mutuamente, generando experiencias únicas y desigualdades específicas. Es decir, la interseccionalidad es al final uno de los factores que es lo que te hablan es de la identidad, pues el género, la raza, la clase social, la orientación sexual, entre otros. Que esto luego se cruzan, se superponen para crear sistemas complejos como la opresión y el privilegio. ¿Qué es lo que pasa con algunas ideas que siguen hablando? Si vienen gente de fuera, son todos y vienen mal, tal. No, pues habrá gente que haga cosas mal y otra gente que quiera buscarse la vida de otra manera, pero que no es solo hacer eso, sino que lo único, lo que te habla al final, que lo que simplemente es claro, no se trata de simplemente sumar identidades, sino de entender cómo interactúan y se influyen mutuamente las diferentes razas.
Por ejemplo, la raza asiática con la raza occidental, la raza oriental, la raza asiática, que por cierto, yo lo comento, ¿por qué? Y esto es así, claro, la estructura al final de que muchos intelectuales han cogido ideas orientales y los intelectuales de la parte de la cultura oriental han cogido ideas de Occidente, porque esto, claro, si lo que se intenta es unir, creando experiencias únicas y desigualdades específicas, que es al final lo que te están diciendo, porque la interseccionalidad es casi general desigualdad. Todo es, porque claro, si es de una raza, si es de otra, si es así, eso ya no vale. Entonces ya es la crítica, que siempre al final los propios partidos políticos son los que incorporan. Pero que luego el problema es que dicen o quieren hacer y luego tienen un problema porque la situación es todavía más compleja. Lo digo yo siendo historiador. Esto quiere decir que el ámbito de la raza, la clase social, el género, la orientación sexual es un problema. Pues es que no, pero es que hay algunos partidos o algo, lo que pasa con los partidos políticos es como están fuera de la realidad propiamente social de cualquiera de las personas de a pie, pues ese es el problema de lo que hay. Porque por ello no es que lo que te dice es que no se trata de simplemente de sumar identidades, sino de entender cómo interactúan y se influyen mutuamente, generando experiencias únicas y desigualdades específicas. Claro, es entender por qué unas sociedades viven de una manera, por qué otras de otra, por qué el mundo se ha organizado y por qué hay otras sociedades que siguen viviendo, como por ejemplo en la época de la prehistoria. Y es así el entendimiento y la expresión, que sea cultural. La literatura feminista y el arte feminista, pues dos ámbitos culturales muy cercanos. Por ejemplo, la literatura feminista es aquella que a través de la escritura analiza, critica y cuestiona las estructuras patriarcales y la desigualdad de género. Busca dar voz a las experiencias de las mujeres, desafiar estereotipos y promover la igualdad. Esta literatura no solo se enfoca en la representación de las mujeres en la narrativa, sino también en otras identidades y perspectivas dentro de la crítica literaria feminista. La literatura feminista lo que da es mayor voz con el objetivo de cuestionar y criticar las estructuras patriarcales que siguen existiendo y la desigualdad de género y dando o poniendo voz a todas las mujeres, con el objetivo de desafiar los estereotipos que existen, siguen existiendo, de la igualdad entre ambos sexos, hombres, mujeres. La literatura al final feminista no solo se enfoca en la representación de las mujeres en la narrativa, en otros tipos de identidades también y perspectivas dentro de la propia crítica literaria feminista. Es decir, es como dar voz a las mujeres con el objetivo de tener la igualdad, que es lo que piden muchas de ellas, que no es que todo el mundo hablamos de que el feminismo es romper y es igual que el marxismo, que no, que lo digo yo sin historiador, que nada tiene que ver, que luego puede haber ramas feministas, socialista, comunista, anarquista o lo que sea, sí, y eso hay que buscar, coger las tesis del anarquismo, socialismo y comunismo con el feminismo, pero eso ya lo que quieren decir es que el capitalismo es lo malo. Y el futuro es el comunismo o las sociedades igualitarias. Yo luego voy a repetir que el arte, el feminismo, en los ámbitos culturales, la historia, sobre todo, bueno, la historia no tanto, pero más, porque la historia es un recorrido histórico del feminismo a lo largo de los últimos 200 años. Y el arte feminista es un movimiento artístico y una perspectiva crítica que busca cuestionar y transformar las dinámicas de género en la sociedad y en el arte mismo. Se manifiesta a través de obras, prácticas, discursos que abordan temas como la representación de las mujeres, la desigualdad de género, la violencia de género y la construcción social de la feminidad y la masculinidad. Si es que lo pone al final, lo último, en esa frase, construir la feminidad y la masculinidad con el objetivo de una sociedad igualitaria. Si es que se repite, porque es que al final el arte feminista es como la literatura feminista. Lo que pasa es que el arte feminista aborda ya temas un pelín más complejos y algo más complicados y que son, pues a lo mejor, pelín, serían algo como, por ejemplo, la violencia de género, la desigualdad de género, la mayor importancia de que las mujeres sean las representantes en el arte, porque al final la literatura y el arte feminista lo que cuestionan es la sociedad actual patriarcal con el objetivo de dar voz a las mujeres con otros mecanismos y que tengan las mismas oportunidades y derechos que cualquier hombre. Ya está, es el resumen de ambas. Y porque alguno te va a decir, pues es que eso no es feminismo, ¿y por qué no es feminismo? ¿Y qué el feminismo qué es? Entonces, ¿poner otra cosa o qué ponemos? ¿La estructura? No. Porque claro, siempre se ha fijado la idea dentro de la historia, de la filosofía y del arte como las tres principales em, formas de pensamiento de que los tres conceptos que he nombrado, si es feminista ya es ruptura, ¿no? La literatura feminista y el arte feminista no es ruptura, es tener una sociedad igualitaria entre ambos
sexos, entre hombres y mujeres, con el objetivo de comprender y de darles, porque si el feminismo es la voz a ellas para que intenten llevar a cabo una forma, pues, más de entender su propio pensamiento y no poner solo pensamientos de hombres, porque sí, pues no, porque hay filósofas, historiadoras y artistas que son, que han sido mujeres muy importantes y que siguen siéndolo, que han dado una gran voz y a muchas mujeres y han intentado estructurar pues una forma de pensar en el arte, en la historia y en la filosofía, por ejemplo, pues para que sea un pelín más igualitaria esa sociedad que todos queremos, ¿eh? La psicología feminista, la psiquiatría feminista. La psicología feminista es una forma de psicología centrada en las estructuras sociales y de género. La psicología feminista afirma la investigación psicológica histórica fue hecha desde una perspectiva masculina, con la visión de que los hombres son la norma. ¿En qué se centra al final la psicología feminista? Que es una crítica centrada en las estructuras sociales y de género. Porque lo que te habla en la definición que la psicología solo la ha hecho los hombres. Claro. Esa investigación psicológica dentro de la historia, esa perspectiva masculina de que la norma son los hombres. Entonces lo que critican al final es crítica de que, oye, que también hay psicólogas mujeres, que también tenemos voz, que no solo es la voz masculina, que también existe la voz femenina, que es lo que piden. Y alguno va a decir, no, pero es que eso ya está, claro, está eliminando, ¿no? No está diciendo eliminar de que el hombre desaparezca de la sociedad, no, no. Está diciendo de una estructura de que el hombre y la mujer puedan tener voz y voto en el ámbito psicológico, pero esta vez es voz solo. Y la psiquiatría feminista es una corriente dentro de la psiquiatría que analiza y aborda los trastornos mentales desde una perspectiva de género, considerando cómo las dinámicas sociales y culturales, especialmente el patriarcado, influyen en la salud mental de las mujeres. Se enfoca en una interseccionalidad, reconociendo que las experiencias de las mujeres varían según su raza, orientación sexual y otras identidades además del género. Lo vuelvo a repetir, la psiquiatría feminista es algo parecido en el cual lo que aborda ya son y analiza trastornos mentales, pero siempre desde la perspectiva del género, eso está claro, pero porque es lo que te habla, que es la psicología feminista, abordar todas las estructuras sociales y de género en el ámbito cultural y social, porque según todo está, pues, en torno al patriarcado. Entonces, eso es una eso influye en la salud mental de las mujeres. Claro, si está todo al hombre, a las mujeres que quieren también tener su propia voz y explicar sus experiencias, pues entonces eso es una crítica muy parecida a todo lo que se está hablando del feminismo. Porque claro, según eso es una interseccionalidad que reconociendo que las experiencias de las mujeres varían según su raza, su orientación sexual y otras identidades. Eso es a lo que en realidad seguimos. Sí, esa es una pena porque es la estructura social del siglo XXI y del siglo XX en torno, bueno, a todos los ámbitos del mundo de la información, sobre todo, y bueno, en el ámbito de otros. También, sobre todo en las ciencias sociales más, porque las mujeres todavía intentan incluso poner su propia voz y explicar la historia, y sigue habiendo muy pocas mujeres, por ejemplo, que sean historiadoras, y mira que hay miles importantes y que han dejado la huella en las ciencias sociales o la filosofía. Y claro, si yo comento quién es María Zambrano, pues a lo mejor es que nadie sabe ni quién es, y eso que fue una de las filósofas más importantes y conocidas del siglo XX dentro de la literatura, bueno, dentro de la literatura, pero no la literatura, no, porque ella fue filósofa, dentro de la filosofía y del pensamiento, vamos, de la cultura. Pero claro, si al final se comenta o comento que es lo mismo lo que te están hablando, que es una crítica en torno a una sociedad, porque parece que lo que te hablan es que todo está a base de lo que se explicó por parte de los hombres, y es normal que ellas también reivindiquen a través de su voz y que quieran y tengan, además, es que tienen muchas mujeres la necesidad de dar su experiencia y vivir y que la vivan los demás. Eso no quiere decir, y lo repito, que es que no hay que poner a las mujeres por encima de los hombres. No, que el feminismo no es así, que es que el problema es todavía, yo le voy, os lo voy explicando además, y puede ser además que sea repetitivo de forma continua por lo que estoy hablando en esto del ámbito feminismo en diferentes perspectivas, la psicología, la filosofía, la literatura, el arte en general, pues puede ser un poco complicado, pero es una igualdad que piden ellas. El feminismo interseccional, el feminismo sociológico. El feminismo interseccional
es una corriente dentro del movimiento feminista que reconoce que las desigualdades de género no son experiencias únicas, sino que se cruzan con otras formas de opresión como la raza, la clase social, la orientación sexual, la discapacidad, entre otras. Claro, pues lo del feminismo interseccional no es solo aparte de que es un movimiento feminista muy importante, que hay desigualdades, eso, es verdad, porque las reconoce, pero no solo las desigualdades de género, porque ya se centra más en el interseccionalismo, que es así esa palabra. Bueno, pues entonces aquí el feminismo interseccional al final lo que se centra es en la hay desigualdades de géneros, está claro, entre hombres y mujeres, pero no solo en eso, porque ya se lleva a cabo la raza, la clase social, la orientación sexual, la discapacidad, entre otras. En lugar de considerar el género como la única categoría de análisis, la interseccionalidad busca entender cómo estas diversas identidades se combinan para crear experiencias únicas de opresión y privilegio. Claro, porque se supone que es lo mismo de que si es de raza, es mujer, tal, o de otras cosas, ya se empieza a criticar por parte al final de las estructuras siempre del Estado, de cualquier país, y que si vienen aquí pues, inmigrantes a buscarse la vida y que se opine, al final son los políticos los que incluso entremezclan o tergiversan. Y el feminismo sociológico es una corriente dentro del feminismo que analiza la subordinación de las mujeres desde una perspectiva sociológica, enfocándose en las estructuras sociales, las instituciones y los roles de género que perpetúan dicha igualdad. Examina cómo la sociedad, a través de sus normas, valores y prácticas, contribuye a la presión feminista. Es lo mismo, si la sociología es el estudio en torno al feminismo, lo que se te habla al final es una subordinación de las mujeres desde una perspectiva sociológica. ¿Y qué habla? Pues de la sociedad en sí, de un país, por ejemplo. El ejemplo es España, que hay estructuras sociales todavía en ello, que hay instituciones y roles de género que siguen perpetuando esa igualdad. Esto quiere decir, y lo vuelvo a repetir, no es una crítica hacia el hombre, es una crítica hacia la sociedad y hacia las estructuras. Pero que no es que hay que eliminar al hombre y poner a las mujeres. No, hay que llevar a cabo una equidad igualitaria en torno a las estructuras sociales, culturales, en el ámbito científico, porque todos al final, como se habla, tienen derecho. Es decir, las mujeres, y esto estoy hablando del feminismo en sí porque es este vídeo, las mujeres tienen los mismos derechos que cualquier hombre a acceder al trabajo y las mismas obligaciones, eso está claro, pero lo que te están hablando es que ellas pueden acceder porque no, es decir, porque ellas también se trabajan su propia vida. Y eso no quiere decir que pongamos el ejemplo otra vez, lo que parece que estoy diciendo, no, es que las mujeres no, no. Yo lo que estoy, mi opinión siendo historiador es una defensa de ambos sexos, con el objetivo de que si un hombre tiene esas oportunidades, ¿por qué no tenerlas las mujeres también? Porque las mujeres lo único que hacen y piden es esa igualdad nada más, en su voz, nada más, no piden otra cosa nada más, que luego el problema es que se tergiversan las ideas y empiezan a mezclar todo. Si el problema no es mezclar, yo lo digo, el problema es la estructura de hace 200 años, dentro de la Revolución Francesa, dentro de la Revolución Americana, que fueron las dos corrientes que provocaron luego la independencia de todas las colonias de América del Sur, de Portugal y de España, de todo lo que surgió en la Guerra de la Independencia española, ese conflicto que cambió el paradigma de la edad contemporánea de España y los problemas que tuvimos desde 1814 hasta la actualidad. Y encima además, hablando de la estructura que hay, pues ahí, que claro, es que en la Manuela Malasaña, por poner un ejemplo además, una mujer que era, por una tijera, bueno, la mujer es que encima se rebeló contra los franceses. Pero es que hubo mujeres en la guerra de la independencia que fueron tan importantes y que directamente los libros las dejan en el olvido. Y encima fueron importantísimas para la historia de ese periodo y el comienzo de la edad contemporánea en España, que es lo que debemos todos de aprender. Que esto no quiere decir que en el mundo solo hablamos de, no, es que hay que hablar de la Revolución Francesa y de que eso. Pero claro, la pregunta es, ¿cuántas, a lo mejor hasta bien la Revolución Francesa hay muchas mujeres que lucharon en favor de la República, de la monarquía o de un sistema neutral, de una monarquía parlamentaria, por ejemplo, una monarquía absolutista, como había aquí en España, como lo de Fernando VII cuando pasó en las Cortes de Cádiz. Ese es un ejemplo. Había otros centristas que querían una monarquía constitucional y otros que querían un liberalismo más radical y una república, o un ejemplo, sí, algo parecido a lo que existía en su momento en Francia a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y había mujeres que tenían su propio pensamiento. Bueno, y Clara Campoamor, que es una
de las mujeres más importantes, Victoria Kerr y otras tantas, por poner ejemplos ahora que estoy hablando en este tema del feminismo, en diferentes ámbitos. Grandes mujeres que han tenido su propio pensamiento, pero que el problema es que la gente, o el mundo, no la gente, sino que es que el mundo occidental no las tiene en la importancia de cómo son las, es decir, cómo han sido las mujeres y cómo son, porque ellas siguen luchando. Y muchas además lo intentan y lo que quieren no es cambiar que haya una sociedad radical, como se habla, vamos a cambiar que hay también pensamiento radical en el feminismo, eso está claro. Hay un feminismo radical, sí, y creo que lo subí un vídeo de algo de eso con el feminismo radical y el feminismo liberal. Seguramente esté en mi canal, por si alguien también lo quiere ver. No, lo que yo vuelvo a repetir es que el feminismo, lo que te habla y lo que estoy hablando aquí es un feminismo de cambio. Siempre el feminismo sociológico, filosófico, artístico, literario va a ser una crítica a la sociedad que existe, pero eso no quiere decir que lo que quieran las mujeres en este ámbito, el feminismo, es romper la sociedad, que es lo que se pensamos todo el mundo, que puede haber luego diferentes ramas, que sí, que lo estoy repitiendo mucho, pero que la situación son estructuras pues, totalmente de igualdad entramos eso. Y ya finalizo y comento que si os gusta este vídeo relacionado con el feminismo y diversas corrientes dentro de la cultura, darle a like, suscribiros, comentar. Vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.